Habla solo quien tiene mucho que decir. Adelante, preséntese y diga. Fue fundada un 26 de diciembre de 1991 por decreto 2741. La ANSES fue creada el 26 de diciembre de 1991. Es la ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social. Algo que todos vamos a tener que llegar en algún momento. Así que empiecen ustedes que se ríen de mi edad, mis 40 y tantos. No, bueno, pero tengan en cuenta que vamos a llegar a la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES. Vamos a charlar con quien es parte hoy, y muy importante, y con una alta responsabilidad allí, por eso nos pusimos en contacto con él, y puntualmente para hablar de la nueva movilidad que arranca en este 21-21. Él es el secretario general de ANSES, Santiago Fraschina. Santiago, bienvenido, buen año. Oscar Orquera y Sergio Rosso, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, Oscar? Sergio, un saludo grande y un placer salir por el programa de ustedes. Muchísimas gracias, Santiago. Yo he leído algunas observaciones tuyas sobre el proyecto que estaba entrando al Congreso para esta movilidad que ya es ley en la Argentina. Yo quiero que nos cuentes qué significa tener una ley de movilidad y cómo imaginás este sistema que combina los ajustes cada 3 meses en la Argentina. Bueno, lo que se votó en el Congreso, que fue una propuesta obviamente del Ejecutivo y particularmente de ANSES, es recuperar la fórmula de movilidad que se había sancionado en diciembre de 2008, fórmula que duró desde diciembre de 2008 a diciembre de 2017. Esta fórmula está compuesta por 2 componentes. El 50% de la fórmula va a depender de los salarios de los trabajadores, que se va a medir a través de dos variables, el RIPTE, que es un indicador que mide el Ministerio de Trabajo y que mide el aumento de los salarios de los trabajadores registrados, y el índice de salario, que ese lo mide el INDEC y que también calcula, además de los trabajadores registrados, los trabajadores no registrados. ¿Qué va a pasar? Que cada vez que se calcule la fórmula, el indicador, tanto RIPTE como el índice de salario, el que más alto dé, se va a tomar como el indicador para medir el 50% de la fórmula. Y el 50% restante de la fórmula va a depender de la recaudación tributaria de ANSES, es decir, de los recursos tributarios que entren en el organismo. Esa fórmula, repito, la fórmula que se aplicó a partir de diciembre de 2008, lo único que implica esa fórmula es que antes, en la fórmula anterior, los aumentos eran semestrales, eran 2 aumentos por año, y ahora los aumentos van a ser trimestrales, con lo cual a partir de este año, ya van a tener 4 aumentos por año, en marzo, junio, septiembre y diciembre. Y lo importante de esto, que más allá de una discusión teórica, que siempre cuando se discute una fórmula de movilidad es válido, la discusión teórica de cuál es la mejor fórmula, qué indicadores utilizar, lo importante es que esta fórmula se aplicó, con lo cual deja de ser una discusión teórica y que ya pasa a ser una discusión con datos. Y la realidad es que estamos muy contentos, nosotros el organismo, muy orgullosos, porque cuando esa fórmula se aplicó, que repito, fueron 9 años, de diciembre de 2008 a diciembre de 2017, los jubilados ganaron en términos, en comparación con la inflación, y en esos 9 años hubo un aumento de la jubilación real, es decir, la jubilación nominal aumentó más que la inflación, un 25,8%, es decir, casi un 26% de aumento de la jubilación real cuando esta fórmula se aplicó. En cambio, la otra fórmula, que es la que nosotros dejamos atrás, que se sancionó en diciembre de 2017, que había cambiado esa fórmula que nosotros volvemos a poner, duró 2 años la aplicación de esa fórmula, que es en el gobierno de Cambiemos, que era 70% por inflación y 30% por salario. Esa fórmula se aplicó durante 2 años, 2018 y 2019, y tuvo el resultado totalmente opuesto. La jubilación real cayó un 19,5%, es decir, en solamente 2 años que esa fórmula se aplicó, la jubilación real casi cayó un 20%. Por eso, como decimos y sostenemos desde el organismo, más allá, y repito, de una discusión teórica que es válida y que se dio en el Congreso y que nosotros también como organismo la dimos, la discusión fue práctica porque las 2 fórmulas se aplicaron y tuvieron resultados diametralmente opuestos. Ahora, Santiago, estuve de cerca siguiendo el debate tanto en una Cámara como otra en el Congreso. Hay quienes observaban por qué esto no tiene que ver directamente con la inflación.
Preguntaba justamente, la oposición. Claro, y ese era nuestro argumento. Justamente, fíjense, la fórmula anterior de Cambiemos sí tenía el 70% de la inflación y sin embargo no te garantizó que la jubilación real no caiga. Y además, si vos lo atás a la inflación, el aumento jubilatorio, como mucho, y esto que digo como máximo, lo que vas a lograr es que la jubilación aumente igual que la inflación. Con lo cual, ¿cuál es el problema de atar los aumentos jubilatorios a la inflación? Que congela la situación del poder de compra de los jubilados, claro, que ya es baja, porque, repito, venimos del gobierno anterior con una caída de la jubilación real de casi el 20%. Ahora, si mi aspiración y la aspiración del gobierno nacional y de ANSES es que la jubilación real aumente, esto significa que la jubilación nominal tiene que aumentar más que la inflación. Bien. Y para que aumente más que la inflación, entonces tenés que atar los aumentos jubilatorios no a la inflación, sino a variables que vos digas en un modelo económico van a aumentar más que la inflación. Y obviamente la perspectiva, y esto también una discusión de una fórmula de movilidad está atado a la discusión de un modelo económico, la perspectiva nuestra es que y que el año que viene, los salarios aumenten más que la inflación y que la recaudación tributaria también aumente más que la inflación, con lo cual los componentes que nosotros estamos poniendo en la fórmula van a aumentar más que la inflación. Eso implica que garantizamos que las jubilaciones terminen aumentando más que la inflación y recomponer el poder de compra de los jubilados en forma paulatina. Y esto es la intención de esta fórmula de movilidad, que además ya está comprobado que lo garantizó. Pero con otro punto importante, que siempre que se discute una fórmula de movilidad es importante, y en la comisión mixta que estuvo funcionando el año pasado durante 6 meses, claro, la mayoría de los especialistas también decían esto, tenés que garantizar sustentabilidad. ¿Qué significa esto? Que los aumentos jubilatorios en términos reales además tienen que ser sustentables, o sea, tienen que ser financiables. Que se puedan pagar. Claro. Exactamente, porque si no después te aumentan el déficit previsional y por lo tanto se hace insustentable y tarde o temprano, si vos haces una fórmula que es insustentable, vas a tener que terminar ajustando con los jubilados. Por eso nosotros decimos que es un aumento, esta fórmula garantiza un aumento de la jubilación real en forma paulatina, pero además sustentable. Bien. Porque las dos componentes de la fórmula están atados a los recursos que percibe ANSES. Uno son los salarios, y eso lo percibimos en recursos en términos de aportes y contribuciones, y el otro son los recursos tributarios que percibe ANSES, con lo cual tenés garantizado que la fórmula, los componentes de la fórmula están atados a los recursos que percibimos nosotros como organismo, por lo tanto los aumentos en términos reales que le vamos a dar a los jubilados y pensionados, además vamos a tener los recursos para poder financiarlos. Te creo, la verdad que me suena creíble. Lo que sí estarás, como yo y como tantos otros, ansioso para que llegue marzo y vieron que claro, este es el número. Claro. ¿Me equivoco, Santiago? No, obviamente, nosotros vamos a tener 4 aumentos en el año, que estamos seguros que eso van a garantizar una composición, una recomposición de la jubilación. Bien. En términos reales, y obviamente estamos ansiosos para ver los resultados, por eso decimos se va a demostrar, y nosotros lo dijimos también en el Congreso a lo largo de este año 2021, que lo que nosotros estábamos diciendo, porque esta discusión también se dio en diciembre de 2008 cuando se discutió esta misma fórmula en el Congreso, que también ahí se sostenía, obviamente ahí no estaba la prueba empírica, hoy sí está la prueba empírica, se sostenía que se garantizaba con esta fórmula el aumento de la jubilación real. Bien. Y nosotros lo vamos a demostrar a lo largo de este año con los 4 aumentos jubilatorios. Bien. Vamos a seguir charlando, es un tema que nos interesa, nos apasiona, y me parece que es un sector que ya de por sí, que tenga una ley, me parece sumamente importante, así que es bienvenido para nosotros, así que te mandamos un gran abrazo, un buen año, Santiago, y seguimos en contacto, si te parece. Obviamente, abrazo grande, gracias por permitirme salir en el programa de ustedes y a disposición para lo que necesiten. Gracias, Santiago, muy amable, muy amable. Un saludo grande. Queríamos escuchar al secretario general de la ANSES porque realmente nos interesa esto que se viene con el sector de jubilados y pensionados, que es muy importante y que es alto el número y que vamos a llegar. Sergio está más cerca que yo, pero bueno, no viene al caso. No viene al caso. Hablamos con Santiago Fraschina, secretario general de la ANSES.